Cristo. De verdad que es una gran bendición cada día poder participar conjuntamente con el pueblo de Dios estas bellas enseñanzas. Y estamos aquí en lo que es el arrebatamiento de la iglesia, una doctrina nueva testamentaria y que hemos ido desglosando lo que más hemos podido para poder enseñarle a todos nuestros hermanos. Así que por favor aprovechen lo que más puedan, compartan con las personas para que ellos también puedan conocer la verdad y la verdad os hará libre. En esta tarde también me encuentro, como todas las tardes, gloria a Dios, con nuestros queridos pastores, nuestra pastora bella Evelyn. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más. Es un placer para nosotros poder estar aquí y aprender juntos. Amén. Amén. Y nuestro querido pastor Gerley. Amén, amén. Bendiciones para todos, familia, amigos, hermanos en Cristo y amigos que aún no se van a convertir, para todos los que estén viendo este mensaje, un saludo especial. Amén, así es. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahora sí, inclinemos nuestro rostro para poder en este momento empezar esta oración y colocar todo en las manos de Dios. Amén. Que sea el Señor trayendo esa iluminación, que nuestro Señor Espíritu Santo haga la bella obra que siempre ha querido hacer en nosotros, y es la edificación de la iglesia. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, aquel verbo que se hizo, Señor, carne, por amor a nosotros, gracias te damos, Señor Jesucristo, por darnos ese privilegio, Señor, de poderte llamar Abba, Padre. Papito Dios, de acercarnos a ese trono de gracia nuevamente, de poder, Señor, estar delante de nuestro Padre con gracia, amor, misericordia. Señor Espíritu Santo, gracias por quedarte sobre esta tierra como prenda para edificación de la iglesia, ese don que el Señor ha permitido sobre la iglesia, y ese don de salvación para aquellos que no lo conocen, porque es aquel que convence de pecado y de juicio. Gracias, mi Señor Espíritu Santo. Te pido que nos ilumines tu palabra, Señor, que nos enseñes, que nos reargullas, que nos levantes a través de ella. Orar como conviene no sabemos, pero aquel que intercede es usted. Por tanto te pido que hallemos gracia delante de Dios Padre y delante de las personas, Señor, que nos rodean, para que pueda, Señor, edificar a tu iglesia y crecer en paz. Gracias te damos, y en acción de gracias iniciamos este bello programa que nació de tu corazón. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Donde esté puede brindarle un fuerte aplauso, un aleluya, gloria a Dios, de decirle a mi Señor que Él vive y que nosotros le amamos. De verdad que también no quiero perder la oportunidad para enviar fuerza, fortaleza, paz a aquellos que han perdido a sus seres queridos. De verdad que ha sido muy duro, pero también sabemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, y que es en estos momentos que Dios fortalece, y más que todo a mis siervos, a mis consiervos, los pastores que ya han partido con el Señor. Y quiero tomarme este momento para decirle a aquellos que estamos vivos aquí en Guayaquil, Ecuador y el mundo entero, por favor, guardémonos. Ustedes líderes, ovejas, guarden a su pastor, por favor, cúbranlo. También dice la palabra que cuando ya David le estaban faltando sus fuerzas, dice que el pueblo resolvió no enviarlo más a la guerra. Tampoco estoy diciendo que lo confinen y no lo dejen salir, sino que sean muy cuidadosos con aquel que Dios ha colocado como su pastor, su pastora, con sus líderes. Si ellos llegan a su casa, no tienen tapabocas, denle un tapabocas, denle guantes. Si están llegando a sus casas, y si están dentro de sus casas, si están alimentando, aliméntese lo que más pueda, ahora que estamos por Facebook. Amén. Entonces, un saludo a todos nuestros hermanos, condolencias por todos los que han partido, que el Señor sea colocado en su corazón paz. Amén. Ahora sí, sigamos. Dice el arrebatamiento de la iglesia, que es el tema que estamos tratando desde ese nuestro cuarta transmisión en vivo con Cristo, cuarta transmisión, que de verdad los comentarios han sido buenos, y para nuestro Señor Jesucristo, exactamente.
La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo que no solamente era hablar del arrebatamiento y ya, no, hemos tocado punto por punto para que usted entienda. Y hemos aprendido que discernimos de las dos formas, una por el Espíritu, el don de discernimiento, pero la otra por conocimiento. A través de que usted aprende la palabra, pasa todo, profecías, todo lo pasa a través de la palabra y usted se da cuenta si es de Dios o no es de Dios. Entonces, acordémonos que el don de discernimiento, con saber qué parte que se está diciendo buena no es tan buena, o qué es lo que se está diciendo que parece bueno y no lo es. Así que mucho cuidado. No solamente se quede con lo de nosotros, escudriñe, siga estudiando, coloque los audios varias veces. Si usted no tiene los audios, no se preocupe del arrebatamiento, ya dentro de poco vamos a estar lanzando los audios por WhatsApp para que usted pueda entender mucho mejor. Amén. Amén. Quedamos en que hoy vamos a explicar Mateo 4 y Mateo capítulo 25. O sea, vamos a irlo explicando para que usted entienda y usted mismo saque sus conclusiones. Se lo aseguro que de la manera que Dios nos lo va a desglosar, usted va a quedar impresionado. Así como quedamos nosotros cuando a la luz de la palabra, no es que, es que se están inventando, no, punto por punto a la luz de la palabra. Entonces, quiero hablarle, o antes de hablar de Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, ¿qué era lo que pasaba? En el capítulo 23 dice que el Señor Jesús se ubicaba en el templo y que ahí estaban todos los sacerdotes, fariseos, todos estaban, y parte del pueblo también estaba. Y entonces empieza Jesús un discurso, pero con poder y gloria. Creo que ese momento estaba su corazón contrito de ver todo lo que pasaba. Y anuncia que esa era la última vez que mientras estuviera vivo iba a llegar al templo. Que la próxima vez que él volviera al templo, ellos iban a proclamar que era el hijo del rey. Que él era el rey de Israel. Dije, Hosana, bienvenido al hijo del rey. Y quiero decirte que eso se va a dar en el milenio. O sea, va a pasar la semana 69 el arrebatamiento, después vienen 7 años, que es la tribulación y la gran tribulación, y luego, después de la guerra del Armagedón, de la primera guerra del Armagedón, viene el milenio. O sea, desde allá más de 2000 años hasta el milenio, el Señor Jesucristo no volverá a pisar Israel. Por eso es que en el arrebatamiento Él no llega a pisar tierra, Él llega a este primer cielo. Vaya entendiendo la diferencia. Porque en esta primera venida, que es el arrebatamiento, Pablo nos deja ver que Él no llega a esta tierra, no la pisa. Es el Espíritu Santo. Ojo a lo que le estoy diciendo. El Espíritu Santo nos toma y nos lleva a este primer cielo, en un abrir y cerrar de ojos, donde el Señor Jesucristo nos lleva. Pero dice que en la segunda venida, Él llegará, todo ojo lo verá, la guerra estará lista, y ahora sí se posesiona donde es su reino, en Israel. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasaba aquí? El Señor había discernido los corazones de los sacerdotes y de los fariseos que llevaban al pueblo, y entra dando una alusión preciosa. Dice, le dice a todos haz todo lo que ellos digan, haz todo lo que está escrito en la ley, porque para eso son maestros. Conforme a lo que ellos enseñen, conforme a la ley, háganlo, pero nunca imiten sus hechos, sus actividades, sus acciones. No. Lo que salga de su boca, que venga de la ley, háganlo. Cúmplanlo, establezcanlo en su vida. Pero mientras las actitudes y las acciones de ellos hagan después de que enseñen, no lo hagan. Están diciendo que ellos eran de boca honraban a Dios, pero de corazón no. Y empezó, creo que el azote más tremendo y público
Porque el Señor Jesús sabía que esa era la última vez que iba a estar. Y los coge por punto. Le da por las viudas, por aquellos que eran nuevos, por los que querían entrar al reino y no los dejaban. Punto por punto. Si usted lee Mateo capítulo 23, usted se va a dar cuenta de que el Señor desarrolla todo donde están fallando. Y hace un lamento a Jerusalén, 2 veces hace un lamento, este es el primero. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén. Y me imagino la exclamación del Señor. El dolor. ¿Cuántas veces ustedes que son mi pueblo, por el cual mi Padre juró, por las promesas, he querido que me vean, que vengan a mí, que como protector he querido juntarlos, pero no se ha podido? También a ellos le da sentencia. Ahora usted entiende que sale el Señor Jesús del templo. Y perdón, y dice algo muy importante que es lo que inquieta los corazones. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Y habla de toda la destrucción del templo. Y eso causa inquietud, porque para los fariseos el templo era muy importante. Pero le habían dado más. Había filalguria, amor al dinero. Tenían un rey, Mamón, que es el rey al cual se le adjudica el amor al dinero. Ellos decían, no, aquí está el altar, si juran por el altar no hay problema, pero si ustedes traen la platica, el oro y lo colocan ahí, juran por el oro y no es así, ahí sí van a tener ustedes problemas. Jesús no se aira pero no peca, se enoja pero no peca, le da dolor. ¿Cómo ustedes van a creer que mayor es lo que ustedes pueden traer de sus manos de lo que descendió del cielo para ustedes? De lo que es sagrado, de lo que ha consagrado, apartado Dios para lo que el hombre puede hacer. Y de verdad que ese Mateo 23 fue una explosión total del Señor Jesús hacia su pueblo. Sí, fue. Entonces ahora usted va a entender cuando el pastor empiece a relatar Mateo capítulo 24. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento cuando ellos llegaron? Así que continuemos. Así es, pastora, bendiciones. Antes de llegar y tocar este tema, hermanos, es muy, como lo que estamos haciendo es una enseñanza, amén. Entonces es necesario que tengamos en cuenta los reglamentos que tenemos que tener para poder estudiar esta palabra, porque es muy importante. Es muy importante. Y si nosotros hacemos este estudio de Mateo 24, pero no tomamos en cuenta la alineación de pensamiento que hay entre Mateo 24 y Mateo 25, es decir, hay una continuación. Mateo 24 comienza, digamos, una conversación que continúa con Mateo 25. Y no podemos aislarlos, estos dos textos. No podemos, tenemos que seguir, tenemos que mantenerlos ligados. Estos textos van unidos. Y entonces, usted dirá, pero ¿qué es la alineación de pensamiento? Para los que no saben, es una regla que nos da la hermenéutica, es una herramienta que nos da la hermenéutica. Significa que continúa, que este versículo, este capítulo 24 continúa con el 25. Está hablando de que hay una alineación entre estos dos. Entonces, ¿de qué está hablando? Que la hermenéutica, ¿qué es? Es una ciencia, hermano, que nos permite, que nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos hacer un estudio preciso, conciso, lo más exacto posible de la palabra de Dios. La hermenéutica nos enseña a través de la exégesis, que es la interpretación correcta de la palabra, conforme el Espíritu Santo lo ha inspirado a escribir, a que sea escrito en la Biblia. Entonces tenemos que tener en cuenta esa verdad, hermano, que hay que tener en cuenta las verdades del Señor. Sí, una cosita así chiquitita. Lo que está diciendo el pastor de Mateo 24-25, la ideación del pensamiento, para que lo tenga en cuenta. Quiero decirle que la Biblia o los originales no vienen marcados en capítulos ni en versículos. Exactamente. Y eso es muy importante, por eso es que a veces gente termina en Mateo capítulo 24 y ya, hasta ahí llegó. No, el Señor sigue hablando.
y está en la misma relación. O sea que es el mismo tema del que el Señor está hablando. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al hacer estos estudios, hermano? Tener en cuenta estas herramientas que nos brinda la hermenéutica. Es una herramienta que le da cualquier tipo de ciencia que usted estudie. Si usted se dedica a estudiar medicina, usted tiene que hacer el hermenéutica, investigar todo lo que tiene que ver con medicina, desde el principio hasta el fin. Si es de mecánica, lo mismo. Si es de leyes, lo mismo. En este caso, nosotros estudiamos las escrituras. ¿Qué tenemos que hacer? La hermenéutica sagrada, como se denomina. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra de Dios, la sagrada escritura del Señor. Entonces, si nosotros no hacemos una exégesis correcta de la interpretación de la palabra, vamos a caer en una eisegesis, que es lo contrario. Es decir, que le damos un enfoque personal de acuerdo a mi punto de vista, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso. Leo un versículo bíblico y de acuerdo a lo que yo entendí, de acuerdo a mi punto de vista, de acuerdo a lo que yo creo o lo que yo razoné en cuanto al versículo, eso es lo que voy a enseñar. Y entonces es muy peligroso, hermano, porque vamos a caer en que es decir lo que la Biblia dice, más no lo que la Biblia quiere decir. Tenemos que tener en cuenta eso. A partir de ahora usted tenga en cuenta que nosotros no leemos la Biblia para entender lo que la Biblia dice, sino para entender lo que la Biblia quiere decir. Y para eso, también va a intervenir. Una cosita así de chiquitita. Hay muchas personas que piensan que la hermenéutica, no, que para qué, que eso no, que el Espíritu Santo me da la revelación, que yo no necesito. Sí necesitamos. Voy a empezarle a decir, por ejemplo, para las culturas. Hay culturas que están aquí, pero que allá son totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando una persona dice, no, yo no necesito estudiar, yo no necesito, el Espíritu me lo da todo. Le digo, no, el Espíritu te da lo que tú conoces. Tú puedes hablar y el Espíritu te va a usar en lo que tú conoces de la palabra. Y de lo que has visto vas a testificar. Pero si no conoces, no va a pasar nada. Si tú no conoces la cultura occidental, para traerla a la cultura oriental, no sirve. No, y lo más tremendo es que no solamente nos vamos de extremos. Aquí nomás en América, por ejemplo, nosotros somos colombianos, pero vivimos en Ecuador. Y hay palabras que para allá son normales, pero aquí se convierten en una palabra vulgar. Y hay palabras que aquí son normales, pero que allá son vulgares. Entonces es necesario poder estudiar no solamente la Biblia, no solamente es cuestión de leer, sino que en realidad hay que investigar. Muchas veces he encontrado personas que han dicho, no, a mí yo no necesito eso, a mí el Espíritu Santo me enseña. O sea, es verdad que el Espíritu Santo nos enseña. Pero el problema es que una cosa es lo que el Espíritu Santo te da y a veces hay ocasiones donde no nos puede usar más por el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Si usted no tiene un conocimiento, por ejemplo, la diferencia entre Pablo y Pedro. El Señor con Pablo hizo lo que no pudo hacer con Pedro. ¿Por qué? Porque Pablo tenía estudios, tenía mucho más conocimientos que le permitían estar en lugares donde Pedro no podía estar. Entonces es muy importante el estudio de las Sagradas Escrituras. Sí. Exactamente, y ahora la palabra nos dice muy claro que el Espíritu nos recordará lo que nos ha enseñado. Sí, Él nos dice, os recordará lo que os enseñé. O sea, no es lo que nosotros se nos venga a la mente, sino que hay que prepararnos y de acuerdo a lo que nos preparamos con la guía del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, en un determinado momento en que vayamos a exponer la palabra o vayamos a predicar, Él traerá recuerdo lo que ya hemos estudiado y hemos aprendido. Amén. Algo así de chiquitito. No se puede quedar callada la pastora. No, porque hoy casi no voy a hablar. Algo muy importante es que hay personas que de pronto cogen un texto bíblico. Recordemos que lo que nos da vida, lo que nos alimenta es la palabra. Y eso ocurre en Marcos. Cogen un texto bíblico y a la final hablan de todo menos de enseñar el texto bíblico. Por eso, amigo, usted que nos está escuchando, siervo con siervo, por favor, cuando usted tome un texto bíblico, no olvide que lo que da unción, poder y autoridad es el poder de la palabra. Entonces,
Si nos ubicamos y aprendemos, hermano, la iglesia fluirá en el poder en el cual Dios nos ha llamado. Ahora sí, pastor. Amén, bendito sea Dios. Entonces, antes de que nosotros prosigamos con lo de Mateo 24, que también tiene que ver con Mateo 25, es necesario que tengamos en cuenta cuáles son esas reglas, cuáles son esas herramientas que la hermenéutica nos da para poderle dar una buena interpretación a la palabra, una interpretación precisa, correcta, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo inspiró para que se escribieran las Escrituras. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta primero es el emisor. ¿Quién es el emisor? Es la persona quien dijo o quien habló. Nosotros no podemos empezar a dar una enseñanza si no sabemos quién está hablando, quién habló en ese versículo bíblico. No podemos seguir con la enseñanza si no entendemos quién es el receptor. ¿Quién es el receptor? El que recibe el mensaje, a quién se le dijo, a quién se le habló. Es necesario saber a quién se le habló. Es necesario tener en cuenta la comunicación. Vaya teniendo en cuenta, el emisor es quien habla, el receptor es quien recibe lo que el otro habla. La comunicación, ¿qué se dijo? ¿Qué fue lo que se habló? ¿Qué fue lo que pasó? Ya, yo veo. Aquí en esta parte que está enseñando el pastor de el emisor, quien fue el que dijo, es mejor dicho, una de las bases fundamentales para una buena interpretación. Porque el que está hablando es el que va a tener la vocería a lo que va a hablar y a quien les va a decir. Porque hay personas que hablaron según lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto sucedió algo y el emisor está diciendo, vea, está pasando esto, y el receptor es la iglesia de Corinto. Pero no era doctrina, y muchas personas a veces lo que dicen la palabra lo convierten en doctrina porque no vieron qué fue lo que dijo el emisor, cómo lo dijo y a quiénes se lo está aplicando, qué es lo que usted va a seguir. ¿Y qué fue lo que dijo? Que es lo que estamos hablando, que tiene que ver con la comunicación. Porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta, pastora, es lo importante del emisor, porque la palabra de Dios, aunque nosotros decimos la palabra de Dios, en la palabra de Dios habla Dios, habla el hombre y también habla el diablo. Sí. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Ah? En la Biblia. En la Biblia. Tenemos que tener en cuenta, no todo es palabra de Dios. Una cosa es que el Santo Espíritu de Dios haya inspirado a que se escribiera lo que dijo el diablo, lo que dijo el hombre y lo que dijo Dios, a que sea lo que dijo el diablo sea palabra de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, por eso es importante saber quién es el que está hablando, qué es lo que está diciendo, a quién se le está diciendo, qué fue lo que dijo y por qué lo está diciendo. La causa de la comunicación es otro punto. La causa de la comunicación es el por qué se dijo, por qué se habló, qué era lo que estaba sucediendo para que él hubiera tenido que decir eso, tuviera que haber hablado, por qué, cuál fue el motivo. El contexto histórico es otra que tenemos que tener en cuenta. Miren lo que hay que tener en cuenta, mis amados hermanos, para poderle dar interpretación a un versículo o a un capítulo de la Biblia. Todo lo que hay que tener en cuenta. Si no tenemos en cuenta estas cosas, y eso que yo voy a dar es por encimita algo que tiene que ver con la hermenéutica porque es mucho más extensa, pero es algo para que usted más o menos entienda que cuando nosotros estudiamos un versículo bíblico, un capítulo bíblico, o como estudiamos Mateo 24 y 25, tuvimos en cuenta todos estos procesos para poder llegar a dar la enseñanza que queremos transmitirle a ustedes conforme el Espíritu Santo nos ha guiado y nos ha iluminado. Entonces, la causa de la comunicación, el por qué se dijo o por qué se habló, el contexto histórico, que también es muy importante, dónde fue que se dieron los acontecimientos, en qué lugar, dónde ocurrió, dónde se habló, dónde sucedieron las cosas, la idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia? Es el modo característico de una persona o pueblo que lo distingue, o sea, es decir, la forma de ser de la persona, la forma de ser del pueblo, las cualidades que ven en ese pueblo o las cualidades de la persona, qué lo diferenciaba de los demás, la clase de persona, la naturaleza, la personalidad, el carácter, etc. Todo eso se tiene que tener en cuenta, y eso tiene que ver también con la cultura, mis amados hermanos. La cultura es muy importante, lo que decía la pastora Evelyn ahora.
Es muy importante tener en cuenta las modas, lo que se usa allá, cómo se habla, lo que se dice. ¿Va a hablar? No, pero sí que Allá. termine y yo- Entonces tenemos que tener en cuenta esto, hermano. No podemos transculturizar, no podemos. Recordemos que la palabra se dio, en la escritura sagrada se dio en la cultura oriental, no en la cultura occidental. Entonces, de acuerdo a esa cultura, nosotros tenemos que escudriñar la palabra y transliterar la palabra y adoptar. No podemos adoptar las formas de allá y convertirlas como acá, como decía la pastora Evelyn ahorita. En Colombia, un ejemplo, en Colombia nosotros cogemos un lapicero, le decimos lapicero, pero aquí en Ecuador se dice pluma. Entonces mire que allá hay una diferencia. Cuando yo recién llegué aquí, yo de un lapicero, casi no me entendía, me decían una pluma, yo ya no entendía. Cuando ya entendí que la pluma estaban hablando del lapicero, entonces ya me fui adaptando a esta cultura. Ahora ya entendemos muchas cosas que antes no entendíamos. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos aquí, aprendimos, hemos estado en medio del pueblo. Entonces eso se aprende, amén. Claro, algo así chiquitito. Referente a lo que está diciendo el pastor Gerley de transculturizar, por ejemplo, debemos de tener en cuenta que la palabra habla que el hombre no vista como mujer, pero primero dice la mujer no vista como hombre, ni el hombre vista como mujer. Y entonces ahí empezó, yo leí eso, apliquemos que no los pantalones. Bueno, eso es cuestión, no estoy hablando que no dar entrada pues al pantalón, pero quiero dar esta explicación. Muchas personas se tomaron ese versículo para decir, que la mujer no puede usar pantalones, un ejemplo, que la mujer no puede usar camisas, porque no puede vestir como el varón. Quiero decirle que esa interpretación según la cultura no es. Lo que significaba era que la mujer no se tendría que vestir como el hombre, que la mujer no podía vestirse como el hombre, o sea, en el campo de guerra, o sea, que la mujer no fuera a la guerra. Exactamente. Eso era lo que significaba, que la mujer no tomara la posición del hombre para ir a la guerra. ¿Por qué lo sabe, pastor? ¿Y cómo se le ocurre a esa mujer decir esto? Sencillo, mi hermano, sencillo. Porque para ese entonces ni los pantalones existían. Así es. Allá no habían pantalones, no habían camisas, ellos utilizaban túnicas. Tanto hombres como mujeres. Por eso Entonces hay que tener en cuenta que transculturizar y predicar bajo esta cultura, sabiendo que las escrituras no fueron escritas bajo esta cultura, trae errores. Y esos errores cuestan mucho. Porque si un médico comete un error, bueno, puede hacerse algo. Si un carpintero comete un error, puede hacerse algo. Si un odontólogo comete un error, puede. Pero un maestro que tenga un error puede causar que tropiecen miles y miles y miles de personas. Entonces tengamos temor de Dios al predicar y al enseñar. No es que yo vi en el internet, es que no, mi hermano, no hay nada más hermoso que dejar fluir el Espíritu Santo. Y como dijo el pastor, el Espíritu nos va a decir que debemos predicar dependiendo del conocimiento que nosotros tengamos. Amén. Y es que muchas veces, mis amados, predicamos porque adoptamos temas que otros han hablado, pero nunca los estudiamos nosotros para ver si lo que dicha persona habló es correcto o no. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo de lo que es estar hablando y utilizando supuestos versículos porque simplemente usted los escucha de otra persona, pero nunca los escudriña a través de la palabra, a través de la hermenéutica. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que ni la hoja de un árbol cae sin que sea la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han orado citando este dicho versículo diciendo, la palabra de Dios dice que ni la hoja de un árbol se cae sin que sea la voluntad de Dios? Ahora yo le pregunto a usted, búsqueme ese versículo en la Biblia a ver dónde está. Búsquemelo si ese versículo existe. Yo sé que más de uno estará diciendo, ay, ¿cómo?
¿Por qué? Porque yo he corregido a personas que les he dicho, ese versículo no existe, y me dicen, ay, ¿cómo así? Yo siempre he escuchado, pero nunca he escudriñado por sí mismo. Por eso no podemos tragar entero, hermano. Nosotros no podemos andar repitiendo lo que otros dicen como loros. Nosotros tenemos que ir, escudriñar, investigar. Para eso el Señor nos da pautas. Para eso hoy en día hay tecnología y cómo investigar, cómo estudiar. Tal vez los antepasados, hermano, de buen corazón estudiaban la Biblia, pero no tenían la tecnología que tenemos nosotros ahora para investigar. Ahorita el que no investigue es porque es un perezoso, porque no quiere estudiar, porque definitivamente no le anhela predicar la palabra conforme está revelada y está escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces mire, como hay errores y así, hay muchas frases que las adjudican a la palabra de Dios que no están escritas en la Biblia. Bueno, ¿por qué no se sabe? Porque no se estudia y no se escudriña, hermano. Por estar diciendo lo que escucha de otros. Y a veces se escuchan prédicas en las cuales hablan de lo que otros han dicho, pero no han investigado si lo que esa persona ha dicho es real o no. Entonces mire lo que hay que tener en cuenta: la cultura, el emisor, quien recibe, el receptor, la comunicación, por qué se dio la comunicación, dónde, cómo, cuándo, los tiempos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, los tiempos. Y en eso hay mucho problema y mucho lío hoy en día, porque a veces cogen versículos que no son para este tiempo y lo aplican para este tiempo. Versículos que tienen que ver con la ley, otros versículos que tienen que ver con la gracia los dedican a la ley, otros los dedican al arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no hay un estudio detallado y no se entienden los tiempos, hermanos. Debemos conocer los tiempos de Dios. Debemos que entender que Dios interviene en los tiempos del hombre. El Kairos de Dios viene en el tiempo del hombre. Dios viene a través de tiempo y dispensaciones trabajando en el plan de salvación, hermano. En el plan que tuvo que hacer el Señor desde que el momento en que Adán y Eva pecaron, hermano, el Señor tuvo que venir a hacer un poco de tratos, tiempos, incluso hizo pactos. ¿Para qué? Para poder que su pueblo y tanto nosotros como los gentiles podamos ser salvos. Y está el tiempo de la ley, está el tiempo de la gracia, está el tiempo de los juicios de Dios, están los tiempos proféticos, entre otros. Entonces tenemos que tener claro los tiempos, no podemos estar confundiendo los tiempos y tenemos que mirar cada versículo bíblico, cada capítulo bíblico, en qué tiempo está, en qué tiempo está hablando, para qué tiempo es. No lo podemos estar aplicando a todos los tiempos ni en todo momento, amén. Otra cosa, hermanos, que tenemos que tener en cuenta es la gramática. Mire que nosotros a veces ni quisimos estudiar, no éramos buenos estudiantes cuando estábamos de pronto niños, y no nos gustaba que nos enseñaran de la gramática, de los signos, de los símbolos, de las frases, que es una frase, que es una oración. A veces hasta se nos ha olvidado eso, que es una hipérbole, que es una alegoría, que es una parábola. Y todo esto es necesario a la hora de interpretar la palabra. ¿Por qué? Porque la estamos transliterando al idioma español. Y nosotros hablamos en español, en el castellano. Y eso tiene que ver con la gramática. Desde signos de puntuación en adelante, hermano. Todo eso hay que tener en cuenta. Hay versículos bíblicos que se han malinterpretado simplemente por un error de puntuación, de signos de puntuación. Que la coma o el punto iba donde no debía ir. Y se le da otro sentido diferente. Entonces, hasta la gramática tenemos que tener en cuenta, hermano. Entendamos que las escrituras originales fueron escritas en hebreo, luego en el arameo, luego en el griego koiné, o el griego antiguo que llaman. Ahora el griego actual. De ese griego pasó al latín, del latín pasó al idioma español y al inglés y al idioma en el cual se está haciendo la transliteración. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, mis amados hermanos, que eran signos y no podemos confundir esos signos con nuestros signos. Para nosotros, el abecedario es normal, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, bueno, es normal. Pero para una persona que venga de China, de Corea, de Arabia, un judío, ¿esto qué va a significar? Unos signos, son unos signos. Como usted ve las letras en mandarín, en el idioma de los japoneses, de los coreanos, de los chinos, usted ve unas cosas ahí extrañas. ¿Y qué es eso? Son signos. Pero ellos saben dar la interpretación de esos signos porque es su idioma. Nosotros sabemos dar la interpretación
a nuestros signos, porque es nuestro idioma, así mismo en el arameo, así mismo en el griego, así mismo en el hebreo. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, mis hermanos, a la hora de transliterar. ¿Por qué? Porque hay partes de la Biblia donde se transliteraron de una manera donde no se hizo una correcta traducción. Y vuelvo a lo del lapicero o la pluma. Un ejemplo, ¿qué es traducir? Traducir es que en inglés, ¿cómo se dice pluma en inglés? Pen. En español sería pluma o lapicero. ¿Sí o no? Eso es una traducción. Pero una transliteración es que de pronto no supiéramos nosotros cómo se dice en inglés, que se dice pen, sino que en inglés diríamos, es un objeto con el cual se escribe. Entonces, nosotros analizamos un objeto con el cual se escribe, un lapicero. Eso es más o menos lo que se trata en la transliteración. Es una idea de lo que es, lo más acertado a lo que es la verdad, pero no una traducción correcta. Para que usted me entienda. Precisa, exactamente. Ahí el ejemplo. Un ejemplo muy cabal en este tema que está tocando el pastor es, por ejemplo, el Shaddai. El Shaddai para nosotros es el Todopoderoso, pero para la cultura hebrea, cuando se referían al Shaddai, lo que se quiso decir, o que quiere decir en la cultura hebrea, es el que amamanta. Así es. Para que usted más o menos vaya entendiendo, el que amamanta. Entonces, para los griegos, acuérdense que estaba la Septuaginta, que llamaron a 70, que eran 72 sabios, vengan acá, enséñenos a nosotros su cultura. Para ellos era muy duro colocar el que amamanta. Entonces explicaron ellos qué significaba, ¿no? Es que así como la leche materna es hacia las madres, hacia los bebés, o sea, la madre al bebé, que lo sustenta, que para ellos es todo, su alimento, que quita las enfermedades, que es el que lo provee. Entonces entendieron que el Shaddai significaba el Todopoderoso. Entonces ahora usted está entendiendo, no es cuestión de Biblias, lógico que hay unos ciertos errores, pero no es cuestión de Biblias, que Biblia uso tal cosa, no, es cuestión de que debemos de seguir investigando. Entonces el que amamanta al Shaddai, al Todopoderoso, gloria a Dios. Y recordemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía. Amén. No es, ay, entonces ahora ya no voy a coger la Biblia. No, mi hermano, con más fuerza tiene que tomarla, más fuerza tiene que estudiarla, para que pueda entender lo grande que es Dios en medio de nosotros. Sí, o sea, perdón, pastor. Eso debe de animarle a usted a no leer. Estas enseñanzas deben animarlo a usted en realidad, por primera vez en su vida, a decir, no, tengo que estudiar, tengo que aprender lo que en realidad el Señor quiere decir a través de las Escrituras, porque es que a través de las Escrituras que salimos de la ignorancia. Pero entonces a veces estamos en el estado de ignorancia no porque Dios quiera, sino porque nos da pereza estudiar. Amén, y es que la palabra es clara, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay mucha gente, o vemos a veces muchos cristianos, que todavía no somos libres de muchas cosas, hermano. Que tenemos todavía muchas cosas, hermano, que realmente no dan un buen testimonio de Cristo. Y es porque nos falta conocer más la verdad. Entre más conozcamos la verdad, más nos apegamos a ella y más vamos a cambiar, más vamos a ser transformados. Entonces, ¿qué es lo que venimos nosotros diciendo? Nosotros lo que queremos es que entendamos todos que predicar la palabra, enseñar la palabra, no es cualquier cosa, hermano. Hay que escudriñarla. No es coger y leer como cuando yo leo un libro, como cuando yo leo un cuento de hadas, como cuando yo leo el periódico y ya lo leí, punto. Yo tengo que investigar, yo tengo que mirar lo que leo. A mí me tiene que quedar claro quién lo dijo, a quién se lo dijo, dónde lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, en qué lugar lo dijo.
Todas estas cosas tengo que tener en cuenta para darle una interpretación correcta. El contexto histórico, el contexto cultural, cómo se hablaba, el idioma, todas estas cosas, mis amados. Entonces, nosotros no podemos, escúchenme, no podemos empezar a enseñar un versículo, a enseñar una palabra, si nosotros no entendemos que hay que desglosar la palabra, que hay que disertarla, que hay que explicarla bien. No vamos a estar en capacidad de explicar y enseñar si no la desglosamos. ¿Qué significa desglosar? Desglosar es desmenuzar, es examinar, es extraer lo que está allí en la palabra, es clasificar, hermano, es detallar, hermano, cada una de las partes por separado para facilitar el estudio de las escrituras. Eso es desmenuzar, eso es desglosar. Ahora, ¿qué es disertar? Disertar, hermanos, es investigar detenidamente un tema para poderlo estudiar. Tenemos que investigarlo detenidamente para poder estudiar. Ahora, para poderlo explicar, tenemos que hacer todo esto, tenemos que tener en cuenta todos estos pasos. Y hay aún muchos pasos más. ¿Para qué? Para que usted cuando explique, hermano, pueda expresar el conocimiento entendido en una manera clara y precisa que la gente entienda claramente. Y yo quiero darle un ejemplo de eso, hermano, porque la palabra a nosotros nos enseña que debemos explicar claramente de forma que se entienda. ¿Por qué? Porque si usted no explica claramente, nosotros como pastores, como evangelistas, los expositores de la palabra, hermano, si nosotros no enseñamos conforme a la inspiración del Espíritu Santo, no investigamos bien, podemos caer en herejías, podemos caer en apostasías, podemos caer aún en algo más peligroso, más dañino y más mortal, que es la blasfemia. ¿Por qué? Por no escudriñar y enseñar lo que es, sino lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que según mi punto de vista. Y no es según el punto de vista nuestro, sino según el punto de vista de Dios, como Dios lo dejó allí escrito. Y el Señor ilumina a todo aquel que escudriña y estudia, a todo aquel que se esfuerza, hermano. Esta es la ciencia de las ciencias, hermano. Esta es la ciencia que da vida eterna, vida en abundancia. Esto no es cualquier mensaje lo que nosotros hablamos. Nosotros no estamos hablando de política, no estamos hablando de cuentos, de historia, estamos hablando de la verdad, hermano, de la palabra escrita en el Señor, hermano, por el Señor. Entonces es algo que da vida, es algo muy importante, es algo que si usted no lo enseña bien, puede hacer que una persona falle, que se vaya en contra de Dios. ¿Sabe qué es una herejía, hermano? Es añadir a la palabra, es añadir a la verdad. ¿Sabe qué es una apostasía? Es negar la verdad. ¿Y sabe qué es una blasfemia? Una blasfemia es una ofensa, hermano, es un insulto, es una irreverencia a lo sagrado y es una irreverencia al Espíritu Santo de Dios, hermano, que es el pecado que no tiene perdón, es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero aportar ahí referente a la blasfemia, porque a veces la gente piensa que una persona comete blasfemia porque atenta contra algo que es santo. Un ejemplo, cuando escucha hablar en lenguas y la otra le dice, no, esas lenguas son del diablo, entonces la otra blasfema. No, yo quiero que usted entienda que la blasfemia va más allá de lo que uno cree. Voy a darle un ejemplo. Una traición no viene por una persona que no te conoce. Si una persona que no te conoce mal habla de ti, te traiciona, ya pues no me conoce, no sabe quién soy, los demás sí saben quién soy. Una traición vendrá de la persona que a ti te conoce. ¿Y qué es una blasfemia? Una blasfemia es atentar, decir no conozco, lo desconozco a una persona que yo he conocido, he caminado, sé que existe, y negarlo. Por eso una blasfemia no vendrá de personas que no conocen el Espíritu Santo. Una blasfemia se va a ocasionar con aquellas personas que sí conocen del Espíritu Santo, caminaron bajo su unción, vieron el poder, la gloria del Espíritu Santo y luego salen diciendo por allá, por años, no existe el Espíritu Santo, no crean. Es una fuerza, es una energía. Negar a la persona del Espíritu Santo sabiendo que Él se manifestó. Alta traición es una blasfemia. Ojo, ojo mis hermanos con aquellos que se han apartado del Señor. Ojo, porque la gente a veces dice, no, yo soy salvo, y es cierto, pero con tus actos, con tu rebeldía,
de no acercar nuevamente el rostro a Dios, puedes estar rayando en una blasfemia. Dios te guarde. Porque no solamente, mi hermano, es decir que usted va a ser salvo, pero con sus actos y con todo está en el mundo haciendo lo que quiera. Usted es nacido de nuevo y tendrá que rendir cuentas. Usted y yo tendremos que rendir cuentas allá. Entonces, la oportunidad para que vuelva a Cristo. Amén. Hermanos, es muy importante. Mire, el más interesado en que usted entienda correctamente la palabra de Dios es el mismo Señor. Él es el más interesado. Él quiere que nosotros aprendamos, Él quiere que nosotros escudriñemos, que nosotros entendamos lo que Él dejó iluminado a través de la revelación desde Génesis hasta Apocalipsis, para que no caigamos en errores, para que no caigamos en herejías, para que no caigamos en apostasías, para que no caigamos en lo que acaba de explicar la pastora, lo que es una blasfemia, y terminemos traicionando al Espíritu Santo. Porque se ha dado el caso de gente que termina apartada y termina volviéndose satanistas, terminan formando sectas. Entonces eso es muy, muy importante. Y vea, yo le quiero dar un ejemplo aquí cortico de lo que estamos hablando, de que Dios es el más interesado en que usted y yo aprendamos de la palabra. Dice la palabra en Hechos 8, 30, 31. Hechos capítulo 8, 30, 31. Dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire, cuando el eunuco estaba leyendo la palabra del Señor y él no entendía la escritura, entonces Dios, ¿qué hizo? Tomó a Felipe y lo llevó por el Espíritu y lo colocó allá al lado del etíope. Se lo colocó allí para que le explicara las escrituras, y cuando él se lo explicó, después desapareció otra vez Felipe. Entonces, ¿estaba interesado el Señor en que este eunuco conociera de la palabra? Sí, porque vio el interés, porque él leía, estaba leyendo, solo que no entendía. Por eso la importancia de usted y yo, amados hermanos, como expositores de la palabra, como predicadores, evangelistas, maestros, pastores, apóstoles, todo aquel que quiera predicar la palabra, hermano, porque para eso estamos llamados todos a predicar el mensaje de Dios. Es importante explicar, que la gente entienda conforme a lo que está escrito y no conforme a nuestro propio entendimiento, nuestro propio punto de vista. Entonces es muy, muy importante, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Ok. Ahorita vamos a iniciar entonces con lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, pero vamos a desvincular lo que es el capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo con lo que tiene que ver con los tiempos últimos, tiempos finales y el arrebatamiento de la iglesia. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo del 1 al 4. Y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu de Dios. Tiene como título: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pare allí un momento. Ojo, dice que cuando Jesús salió del templo, acuérdense que lo que explicaba al principio la pastora Maribel, en el capítulo 23 menciona que Él estuvo en el templo, pero en el capítulo 24 está mencionando que el Señor ya salió del templo, que ya se iba. Y algo muy, muy puntual, dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. O sea, el templo era una estructura tan perfecta, tan hermosa, tan bien hecha, que era digna de admirar. Tanto así que para los israelitas se convirtió en una adoración, se les volvió un ídolo. O sea, el Señor, el Dios Todopoderoso, ya estaba en un segundo plano y era más importante el templo que el mismo Dios. Ahora el versículo 2 dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue una profecía que el Señor dio acerca del templo. Y esta palabra que el Señor Jesús dio sí se cumplió. En el año 70 después de Cristo dice que los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. O sea que
Dios todo lo que les dijo en el capítulo 24, esa parte del capítulo 24 ya se cumplió. Ahora el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Muy importante esta parte donde dice que estaban sentados en el monte de los olivos. O sea que desde el versículo 2 al versículo 3 hubo aproximadamente entre 2 y 3 horas de diferencia, porque ya no estaban en el templo, estaban en el monte de los olivos. Y estando allí, dice que unos discípulos, ojo a esto, cuando el Señor dijo lo que iba a pasar con el templo, no solamente estaban sus discípulos, habían muchas otras personas que estaban escuchando lo que Él dijo. Pero en esta parte del versículo 3 solamente hubieron 4 discípulos que se acercaron a su maestro para preguntarle que les explicara. O sea, de todas las personas que escucharon esta palabra, solamente hubieron 4 que estaban más inquietos por entender lo que el Señor había dicho. Y eso lo vemos, tome su Biblia y anote a las personas que están escribiendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 3. Dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. O sea, Mateo no nos dice quiénes fueron los 4 discípulos, pero Marcos sí menciona quiénes fueron esos discípulos. Y dice que ellos le hicieron una pregunta, le hicieron un combo. 3 preguntas en una. Y le estaban diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿A qué señal se estaba refiriendo el Señor? Y otra cosa, ¿de qué venida estaba hablando el Señor? Y otro punto muy importante, ¿a qué fin se estaba refiriendo? Son 3 preguntas las cuales a nivel de los siglos ha traído muchas teorías, y por eso a veces se da una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora quiero decirle algo. Los discípulos no podían haberle hablado al Señor Jesús acerca de la venida de la iglesia, porque ellos no tenían conocimiento de la iglesia como tal. La iglesia como tal todavía no estaba, porque el Señor Jesús todavía estaba en este planeta, todavía no había muerto y ni siquiera había resucitado. La iglesia vino a nacer, vino a surgir, fue cuando el Señor Jesús resucitó. El conocimiento que tenían los discípulos era lo que los profetas habían enseñado acerca del rey, que iba a venir el rey de los judíos, no el rey de los gentiles. Ponga mucha atención a eso. Una cosa es el rey de los judíos y otra cosa es el rey de los gentiles. A partir de Samuel, del profeta Samuel hacia acá, se está hablando referente a que se instaura un reino. El primero fue Saúl, y a David se le promete que viene una simiente que reinará. Entonces se está hablando, es el evangelio del reino, como está explicando nuestra pastora. Por eso es que no mezcle los 2 tiempos, porque ella misma nos está diciendo: no mezcle la ley con la gracia. Porque ella misma nos está enseñando, la palabra nos está enseñando, que lo que los discípulos le preguntaron al Señor no tenía que ver con la iglesia, porque Jesús estaba vivo. Entienda eso. Mateo 24 está hablando es del evangelio del reino, no el evangelio de la salvación. Porque el evangelio de la salvación nace cuando usted lo va a escuchar todo este tiempo, cuando el Señor Jesucristo resucita con poder y autoridad para abrir la puerta a todo el mundo. Entonces, mucha atención con lo que está explicando nuestra pastora. En versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ok, ahorita dice, vamos a ver factores que descartan que Mateo 24 y 25 tienen relación
o se aplican para la iglesia. El primer factor que vamos a ver, lo vamos a ver con la pregunta que los discípulos hicieron, que fue: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como les dije ahora, los discípulos, el único conocimiento que tenían era acerca del reino que se daría en el milenio. Ojo, lo que quiero decirles es: una vez haya el arrebatamiento de la iglesia, van a suceder en esta tierra muchas otras cosas. Viene el tiempo de gran tribulación, pero luego de eso viene el milenio. Y cuando sea el tiempo del milenio, de los 1000 años, el Señor Jesús vendrá ahora sí como Rey. No como el Salvador de la tierra, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vuelvo y les repito, es imposible que los discípulos les hayan hablado al Señor de la iglesia, porque el Señor Jesús todavía estaba aquí. Amén. Vuelvo y siempre vamos a recalcar, recuerden cuando Pedro y Pablo, que fue lo que estuvimos hablando, Pedro no entendió el evangelio de la gracia o el evangelio de la salvación, no lo entendía, porque él estaba en el reino todavía el evangelio del reino. O sea, a él solamente se le había iluminado el evangelio del reino. Cuando el apóstol Pablo habló del evangelio de la gracia, no entendía. Y por eso la discusión. Pero luego, cuando el Espíritu Santo, que lo vimos ayer, bajando el lienzo, él pudo discernir por el Espíritu que ahora venía otro reino diferente. ¿Cuál era? El reino de la salvación, y que era para todo el mundo y no solo para los judíos. Así es. No, lo que yo decía, que Pedro no lo entendía precisamente por eso, porque no se le había enseñado. Por eso, y ninguno de los discípulos entendía eso. Entonces, por eso Jesús nunca les habló de eso. Ahí está claro que tuvo que el Señor revelarle a Pablo lo que tenía que ver con la gracia y eso, para poder que hubiera mayor entendimiento. Y ahí, después del lienzo, fue que vino a entender Pedro lo que estaba sucediendo y lo que Pablo le decía, por lo cual les contendía. Por eso usted a partir de hoy entiende que el misterio de la gracia y el misterio de la iglesia fue revelado a Pablo. Así es. No a los discípulos anterior, o sea, cuando estuvo Jesús vivo, no. Por eso fue necesario que el Señor llevara a Pablo en éxtasis hasta el tercer cielo, y entre los misterios que nosotros estuvimos viendo, creo en la lección 2, entre los misterios estaba el misterio de la gracia y el misterio de la iglesia. Así es. Tenga presente que la venida del Señor no está sujeta a señales. Ojo, porque es que cuando el Señor Jesús empieza a decir, y estas señales, no está hablando de la venida de... Hay un caso muy especial. Se está confundiendo la segunda venida del Señor con el arrebatamiento de la iglesia, y son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál fue la primera venida del Señor? Cuando estuvo en esta tierra, en un cuerpo como el suyo y el mío, cumplió su propósito, que fue venir, morir por nosotros y al tercer día resucitar. Pero la segunda venida de lo que habla la Biblia no es el arrebatamiento de la iglesia, porque cuando el Señor venga por su iglesia ni siquiera va a pisar esta tierra. Dice que se va a quedar en las nubes y allí seremos llevados por el Espíritu Santo y nos iremos al cielo. Claro está que no vamos a vivir en el cielo, pero sí vamos a estar por un tiempo en el cielo, que ya luego lo estaremos enseñando, según lo que dice las Sagradas Escrituras, qué es lo que usted y yo vamos a ir a hacer al cielo, porque no solamente vamos a ir a decir santo, 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 alabado sea el Señor, no. La Biblia dice que vamos a tres cosas muy importantes, y se la dejo así para que no se los pierda. ¿Oyó? Entonces, sepa que esa es otra enseñanza, que no se la vamos a dar hoy. Pero el arrebatamiento de la iglesia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ninguna señal que nos indique que va a ser en tal día, a tal hora.
Y el arrebatamiento de la iglesia es algo inminente. O sea, no sabemos, en cualquier momento va a suceder. Solamente deseamos en Dios que usted que nos ve y nosotros que se lo estamos enseñando podamos irnos con el Señor. Y no solamente nosotros, nuestras familias y todos los seres que amamos. Amén. Gloria a Dios por ello. Ahora, cuando el apóstol Juan en el Evangelio, en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 47, escribe de Jesús, quiero que lo lea conmigo. Él dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, aquí está hablando Juan y está dejando bien claro cuando el Señor Jesús expresa que Él no vino aquí como juez, vino como Salvador, que Él no vino como rey, vino como Salvador. Por eso los discípulos, cuando el Señor Jesús se presenta en un cordero, en un animal, y hace la entrada triunfal, ellos se asombran porque ellos están esperando es un rey, no un Salvador. Ahora, en Juan capítulo 5, versículo 20 al 29, anótenlo ahí, yo le doy tiempo un momentico. Juan 5, 20, 29, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ojo, dice que el Padre, esto está hablando no del tiempo de la gracia, sino que en el tiempo ya a finales, el que va a juzgar a vivos y a muertos va a ser el Señor. Pero en este momento, en el tiempo de la gracia, Él es nuestro abogado, no es nuestro juez. El Señor Jesús vino primero como Salvador, ahorita está como nuestro abogado. Por eso cuando usted y yo pecamos, podemos ir a los pies de nuestro Señor, reconocer nuestra condición, pedir perdón, y dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero ojo, dice el que reconoce su pecado y se aparta. Hay gente que reconoce su pecado, pero sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, y el dicho es: el que peca, reza, empata. En el fútbol, los que quedan empatados pierden. El que se lleva la copa tiene que ser el que más goles haga. Si hay empate, se van a penar hasta que haya un ganador. Asimismo, este ejemplo se lo doy para que entienda. No se trata de el que peca, reza, empata, sino el que se arrepiente será salvo. Otro texto bíblico está en Juan capítulo 13, versículo 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vuelvo y le repito, el Señor vino a salvarnos y es también nuestro abogado, según Juan 2:1. Mire que le estamos dando muchos textos bíblicos para que a todos nos quede claro. Primera carta de Juan, capítulo 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso aprovecho para decirle, no sé cuál sea su condición, porque hay personas que me han escrito: pastora, es que yo me siento mal porque he pecado, porque no me siento digno. Quiero decirle, no se trata de ti, se trata de Dios en ti. Simplemente es cuestión de reconocer tu condición, hablar con tu Creador, hablar con tu Padre. Si tú como padre perdonas a tus hijos, das cosas buenas a tus hijos, cuanto más el Señor. Acércate, simplemente sé sincero y con un corazón contrito y humillado, que Dios no lo desprecia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Otro texto bíblico que vamos a ver está en Apocalipsis capítulo 6. En este pasaje el Señor Jesús está haciendo referencia a la resurrección de los muertos, de la guerra de Armagedón, que dará inicio al reino milenial. Ojo,
Ok. Entonces, si la pastora va a decir algo antes de... Una cosita así de... Ya se me hacía raro que estaba tan callada. No, porque pues, de pronto, ¿no? Una cosita así de pequeña, ahí donde dice nuestra hermana, de la guerra del Armagedón. Es la primera guerra porque hay dos guerras del Armagedón. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La primera guerra se da terminando los 7 años de tribulación y de gran tribulación, donde viene Cristo y todo ojo lo ve porque viene con la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Mucho cuidado. Y usted va a ver en Mateo 25 que es así. Todo ojo lo verá, mientras que en el arrebatamiento no. Por favor, amado hermano. No confunda los tiempos. No confunda los tiempos. La primera guerra del Armagedón se da en lo que tiene que ver terminando la segunda guerra, los 7 años de gran tribulación. Y la segunda guerra se da terminando el milenio. Cuando dice la palabra en Apocalipsis que es soltado Satanás para volver a engañar a los moradores de la tierra. No va a engañar a la iglesia, porque muchos gritaban diciendo, ¡ay, me va a volver! No. A nosotros no, porque ya tenemos la mente en Cristo, cuerpos glorificados. Son a las personas que no tienen cuerpos glorificados. Entonces, lo que está tratando la pastora es la primera guerra del Armagedón que será sobre esta tierra. Cuando tiene que ver con el anticristo y el falso profeta, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso, que son lanzados al agua de fuego. Bueno, aquí vamos a decirle algo que de pronto para muchos va a ser un boom, para otros va a ser, ya lo sabía, y para otros va a decir, ¿qué? Entonces, vuelvo y le repito, antes de decirnos cualquier cosa por ahí en los comentarios, primero escríbanos por interno, pregunten, capacítese, y entonces ya luego da es más, cuando usted ya lo entienda, nos va a ayudar a predicar. Amén. Dice Apocalipsis 6 del 10 al 15. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Lo que está diciendo el libro de Apocalipsis en esta parte es que va a haber una segunda oportunidad para aquellos que estén aquí en la tierra, para aquellos que para aquellos que no fueron arrebatados. Pero el problema es que nosotros ahorita que estamos en la gracia, Cristo murió por nosotros y simplemente es cuestión de fe. La Biblia dice que al que cree será salvo. Pero en este tiempo la gente tendrá que dar su vida por Cristo. Es más, dice en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, la iglesia va a ser, los creyentes van a ser perseguidos. Todo aquel que confiese a Cristo lo van a torturar, le van a hacer la vida de cuadrito. Solamente aquellas personas que permanezcan radicales, independientemente de si le torturan a sus hijos, independientemente de si lo torturan a usted, independientemente de lo que pase, no niegue a Cristo. Dios quiera que ni usted ni ninguno de nosotros nos quedemos, que Dios nos guarde. Pero si alguien que nos está viendo se llegase a quedar, quiero decirle, por nada vaya a negar a Cristo, independientemente de lo que sea, porque no va a ser fácil. Si ahorita en la gracia, que es por fe, difícil, ahora imagínense en el tiempo de la gran tribulación. Entonces aquí está hablando de que fueron personas de los que se quedaron, que el Señor abre una puerta en el libro de Apocalipsis para enseñar lo que viene. Y ellos empiezan a decir al Señor, Señor, ya. Y el Señor le dice, esperen un momento más. Esperen un momento más. Pero entonces cuando esto acontezca, usted y yo vamos a estar en el cielo con Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a concluir esta parte de Apocalipsis 6, dura parte, porque recordemos que en la gracia, que es la semana 69 en la que estamos,
Dice 62 más 7, dice Daniel, matarán al Cordero de Dios. Estamos en la semana 69, la más grande, más de 2000 años abierta, el amor de Dios manifestado. Cristo dio la vida por nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero viene y la puerta se cierra cuando esté el arrebatamiento. Se imagínense con un virus, mire el caos mundial, usted se imagina cuando miles y millones de personas sean quitadas de la tierra en un solo día. Santo Dios. Si hay gente que muere 1000, 2000 personas al día, nosotros estamos aterrados. Imagínense millones sobre los millones de los millones en todos los rincones de la tierra, arrebatados, idos. ¿Cómo queda esto? Hecho un desorden. ¿Cómo queda? Hecho un desorden. Entonces ahí empieza lo que usted conoce como el orden mundial. Aleluya. Porque cuando hay un orden es porque antes hubo un desorden. Sí es, aleluya. En este momento lo único que estamos viendo es cómo se está llevando a toda la humanidad hacia un orden mundial, pero todavía no está constituido. El orden mundial viene cuando hay un caos, un desorden sobre la tierra, y ese desorden va a ser un orden mundial. Ahora entra la ley otra vez a regir. El Espíritu Santo no morará sobre las personas que se quedaron, porque no, yo me voy en la vuelta, no, entonces yo me voy en la otra, no, tranquilo, vayan ustedes adelantando, si no. O sea, Las personas que partan en la semana 69, que es la semana de la gracia, serán las únicas que hacen parte de la iglesia de Cristo. Escuche bien. esposa del Cordero. La novia es arrebatada para ser la esposa del Cordero. En esos 7 años de gran tribulación, de tribulación y gran tribulación en la tierra, nosotros estaremos en el cielo y culminará el programa en la boda del Cordero. Mientras ellos están en aflicción, nosotros estaremos gozándonos en el Señor. Entonces entendamos que sí sube otro remanente, pero que no forma parte de la iglesia. Y el que lo niegue, pues entonces que lea un poquito más Apocalipsis 6. Ahora, yo quiero decirles algo. Entre más aprendamos las escrituras, más humildes tenemos que volver. El hecho que tengamos más conocimiento no significa, ay, mira ese, ay, mira lo que predica, ay, esa sí no es, ay, yo sí sé eso. No, más humildes. Porque aquel que cargó sobre él todo el conocimiento vino a servir a los que no tenían conocimiento. Aquel que estaba aquellos que estábamos en tinieblas, vino uno de la luz a servirnos. El hecho de que usted se le estén revelando estas verdades del reino no significa que sea mayor que los demás. Antes, al contrario, todos los que somos pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, ¿quién me falta? Profetas, me faltaron los profetas. Nosotros no somos más que nadie. El manto que está sobre nosotros es el manto de servicio. Nosotros somos los servidores de nuestros hermanos. Por eso cuando me acuerdo mucho una prédica que dio mi maestro, y entonces dice que iba bajando el predicador, entonces se acerca un pastor y le dice, uy, pastor, qué prédica tan impresionante, uy, oiga usted, qué prédica, su prédica estuvo espectacular. Y entonces el pastor se queda mirando y le dice, ah, sí, ya sabía, ya me lo dijeron. Entonces dice, no, pero si yo fui el primero que me acerqué, ¿quién se lo dijo? Satanás. Satanás me dijo que la prédica está maravillosa. Eso significa que entre más conocimiento nosotros tengamos de la palabra, más humildes debemos de ser. Nada de vanaglorias. Y si alguien no está de acuerdo con lo que nosotros predicamos, hay que respetarlo. Porque el respeto inicia desde aquí. El respeto a los demás es respetando las diferentes ideas, las diferentes revelaciones. Ya Dios, que es el único, que es el encargado, que conoce nuestros corazones, iluminará nuestras mentes. Así que mi hermano, no pelee con nadie. El evangelio no es para contender. El evangelio
es para predicarlo y anunciar que nuestro Salvador regresa. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, Sí es. culminamos, Sí, amén. nos vamos, pero regresamos si Dios quiere mañana, sábado y el día domingo a la misma hora, si así lo permite el Señor, a las 5 de la tarde. Aprendimos que hay que saber escudriñar las escrituras, que hay que utilizar las herramientas que tenemos para hacer una investigación profunda, desmenuzada de la palabra, que no podemos predicar hacia la ligera. Amén. Que aprendimos que Mateo 24 y Mateo 25 están hablando de lo mismo, es una continuación, que no están hablando de la iglesia, están hablando del reino. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Aprendimos también que hay que tener cuidado con los tiempos, que no podemos confundir el arrebatamiento con la segunda venida del Señor. Ese es donde a veces hay como mucha confusión. Amén, gloria a Dios. Aprendimos que la iglesia va a ser arrebatada primeramente y luego vendrá la tribulación. Después de que la iglesia sea arrebatada es donde viene el nuevo orden mundial. Y para eso nosotros vamos a ser arrebatados para no pasar por la tribulación que viene. La iglesia no va a pasar por esa tribulación, la palabra lo especifica y lo deja claro que la ira de Dios no es para nosotros. Amén. ¿Qué más aprendimos hoy? No, ¿Se me escapa muchas algo? cosas más ahí. Aprendimos que tenemos que buscar de Dios. Amén. Y que si Cristo viene y usted y yo no somos parte de la iglesia, no vamos para el cielo, pero nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en que allá en el cielo nos está esperando nuestro amado, y qué bendición. Amén. Incline su precioso rostro, vamos a orar. Amén, gloria a Dios. Padre de luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, exaltamos su santo nombre y damos gracias. Reconocemos hoy como humanos que apartados de usted nada podemos hacer, pero reconocemos que estando en usted somos utensilios de honra. Por tanto, hoy que hemos recibido honra de su parte, devolvemos la honra porque reconocemos que la gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Bendice a nuestros hermanos a través de la palabra, Señor Espíritu Santo. Dales hambre y sed, por favor, como nos lo diste a nosotros para escudriñar tu palabra. Los bendecimos, bendecimos nuestra familia, bendecimos a nuestros hermanos en Cristo, a toda la iglesia en general, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y sabemos que a pesar de todo lo que estamos viviendo, tú harás algo sobrenatural. Esa es nuestra fe. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén, amén. Y amén. Amén, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Saludos, nos vemos mañana también. A las 5 estaremos transmitiendo para continuar con esta enseñanza en vivo con Cristo, que tiene que ver con el arrebatamiento. Poco a poco lo vamos desglosando y vamos explicando para que usted lo vaya entendiendo. Dios les guarde y Dios les bendiga.